Asesinato del presidente. ¿Es Haití un estado fallido? Pero, ¿qué características tiene un estado fallido? Instituciones frágiles, no garantiza su propio funcionamiento y existe un enorme vacío de poder. Además, falta de legitimidad y carece de capacidades para satisfacer necesidades básicas. Desde el 2019 se viven intensas protestas en contra de Jovenel Moïse, donde pedían la destitución del presidente. Las personas, la gente de Haití está atrapada en un entorno lleno de desigualdad, pobreza, crisis política, crisis social, corrupción. La población haitiana no tiene trabajo. Un país donde los gobiernos van y vienen y la situación desgraciadamente sigue siendo igual. Un país corrupto. El presidente decía que su mandato duraba hasta el 7 de febrero de 2022, mientras que la oposición afirmaba que terminaba en el 2021. En el último índice de percepción de corrupción de la organización Transparencia Internacional, Haití ocupa el puesto 161 entre 180, es decir, de los más corruptos. En Haití más de la mitad es pobre, las personas sobreviven con menos de $2.4, estamos hablando de menos de 48 pesos diarios, lo que pone claro la incapacidad para satisfacer necesidades básicas, la constante inseguridad con la que viven y aún así buscar un plato de comida todos los días. Además, a Haití se le conoce como el corredor de huracanes, fuertes tormentas tropicales, algunas de ellas huracanes, azotan a Haití prácticamente todos los años. Entonces, entendiendo el estado, muchas preguntas, pocas respuestas y una investigación judicial que no avanza, el 7 de julio del 2021 asesina. ¿Haití garantiza su propio funcionamiento? Para dar respuesta a esta pregunta, tengamos en cuenta que el PIB per cápita es un indicador del nivel de vida. En el caso de Haití, en el 2020, este indicador representó el 1.114 euros, lo que posiciona a su economía en el número 129. Su deuda pública en el 2020 fue de $3.104 millones, con una deuda del 21.35%. En cuanto al índice del desarrollo humano que elaboran las Naciones Unidas para medir el progreso de un país, se muestra que la vida de los habitantes haitianos está entre los de peor calidad de vida alrededor del mundo. Esto ha generado que en el 2021 18.883 haitianos salgan en busca de un segundo hogar, lo que deja en claro que definitivamente Haití no es un país que garantiza su propio funcionamiento. Pero, ¿qué hay sobre el vacío de poder que hay en Haití? El 7 de julio del 2021 se lleva a cabo un atentado en contra del presidente del país caribeño. Fue la noche del 7 de julio donde el político de 53 años fue atacado a tiros en su vivienda privada en Puerto Príncipe. En un video que circula en las redes sociales se puede ver cómo un grupo de hombres armados fueron quienes perpetraron el magnicidio, entrando a la residencia del entonces presidente para acribillarlo. Durante este ataque dentro de la residencia se encontraba su esposa y uno de los hijos del presidente, donde la esposa, Martín Moaz, resultó gravemente herida, su hijo resultó ileso y sirvió como testigo del atentado. En las primeras averiguaciones se dio a conocer que 2 encargados de su seguridad fueron citados a declarar, ya que ninguno de los soldados de seguridad presidencial fue reportado como herido. Se activa el estado de sitio en territorio haitiano. Después de que se confirmara el magnicidio, se activó el estado de sitio en el territorio haitiano. Esto significa que el Estado aplica una serie de acciones para proteger y salvaguardar a los civiles, ya que esto se considera un ataque directo a la nación. Esta decisión se basó en el temor de que los mercenarios en fuga pudieran atentar contra lugares importantes como puertos, aeropuertos o estaciones de gas para sembrar caos dentro del país. Como parte de este protocolo de seguridad, el gobierno interino de la nación caribeña dio paso extraordinario para solicitar que Estados Unidos y Naciones Unidas envíen tropas para proteger la infraestructura del país. La ayuda internacional no se hizo esperar.
Y mientras seguían investigaciones sobre quiénes habían sido los culpables del atentado, el gobierno de Haití solicitó una asistencia a las Naciones Unidas para realizar una investigación internacional en torno al magnicidio, además de también solicitar el apoyo a la comunidad del Caribe, reiterando que esta situación se suponía de un crimen internacional, ya que gracias a los testigos se dio a conocer que los perpetradores eran personas que se comunicaban entre sí en español e inglés, generando así sospechas de que la participación de ciudadanos extranjeros tanto en la ejecución como en la planificación y financiación del atentado era más que evidente. Primeros detenidos. Luego de una operación de búsqueda de los responsables, el jefe de la Policía Nacional Haitiana informó la detención de un comando compuesto por 28 hombres, donde 26 de ellos eran colombianos y los otros 2 estadounidenses haitianos. Después de ser confirmada la nacionalidad colombiana, la policía de este país comenzó a colaborar con las investigaciones y se confirmó que existían exmiembros del Ejército Nacional Colombiano. Y como principales averiguaciones sobre los motivos de estos exmilitares, se tiene que fueron motivaciones dentro del mercado mercenario estrechamente relacionadas con el tema económico. ¿Qué se sabe de los detenidos? La mayoría de ellos rondan los 40 años, ejercieron de soldados, pero como no pudieron ascender se retiraron jóvenes. Según el diario colombiano El Tiempo, el teniente coronel Carlos Giovanni Guerrero es dentro de los detenidos el que contaba con el cargo más alto. Existe el testimonio de la esposa de Francisco Eladio Uribe, uno de los detenidos en Haití, donde expresa que el exmilitar fue soldado profesional durante 20 años y se retiró en 2019. También asegura que durante su servicio recibió varios reconocimientos. Ella afirma que su esposo se encontraba en República Dominicana, contratado por una supuesta empresa de seguridad que le pagaba $3,000 al mes. Como parte de las últimas declaraciones de la policía haitiana sobre la detención de este comando, se dijo que se incautaron municiones, dólares, rifles de asalto, machetes, radios de comunicación de doble vía, cortadores de pernos, martillos, chalecos, antibalas, 2 placas de vehículo de alquiler y numerosos teléfonos celulares, dejando ver que claramente esto se trataba de un comando completo y bien equipado. Es una tragedia, un crimen espantoso, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca. La portavoz del gobierno de Joe Biden afirmó que la inteligencia de su país se encontraba recopilando y evaluando la información disponible sobre lo sucedido. Estamos listos y preparados para ofrecer cualquier asistencia que sea necesaria, agregó. No obstante, la embajada de ese país en Puerto Príncipe permaneció cerrada en medio de la incertidumbre sobre las garantías de seguridad de Haití. También se pronunció el gobierno venezolano a través de su canciller Jorge Arreaza. Desde otros países de la región han llegado más voces de repudio y solidaridad hacia la familia Moaz y su pueblo de Haití. Envió un abrazo al pueblo de Haití por el lamentable asesinato del presidente de ese país. Es algo que lamentamos mucho, dijo el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Mientras que desde Buenos Aires la Cancillería emitió un comunicado en el que expresa que la Argentina espera que se recupere prontamente la paz y la tranquilidad en el país y pide respetar las instituciones democráticas. El presidente chileno Sebastián Piñera y su homólogo en Colombia Iván Duque también expresaron su rechazo al magnicidio. Los organismos internacionales alertaron sobre el recrudecimiento de la violencia en Haití. El secretario general de la OEA, Jorge Almago, publicó un comunicado en el que afirmó que el asesinato del presidente haitiano era una afrenta al conjunto de la comunidad de naciones democráticas representadas en la organización. ¿Haití le llora a su presidente? Esta foto fue tomada 4 días después de la confirmación del magnicidio. Con el país asolado por la delincuencia y los altos precios, los ciudadanos se muestran indiferentes ante el asesinato del presidente. Kena Dival, ciudadana haitiana, expresa que el asesinato de su presidente es lo menos importante. Sentada en la calle del barrio de Delmas junto a una cesta cargada de productos de higiene, que es lo que llama su negocio, la mujer de 62 años lleva varios días con la cabeza baja, viendo como el polvo y el calor son los únicos que se acercan. Como es de esperarse, no ha vendido nada en los últimos 3 días. Dival resume la situación de su país diciendo que está en un ataúd, pero cada vez que quieren enterrarlo se dan cuenta de que respira. Y cuando se refiere al asesinato del presidente y de la inestabilidad política del país, se limita a decir que cortaron la cabeza de la serpiente, pero dejaron la cola. En pocas frases, Dival describe de una manera cruda y real la situación de su país, que esperaba el caos tras la muerte de su presidente, pero que está tan acostumbrado a vivir sin él que no nota la diferencia. Desde la perspectiva social, existen 2 problemas que de verdad preocupan a la sociedad y ninguno de estos tiene que ver con la muerte de Moaz. La violencia de las pandillas armadas y el altísimo precio de los productos básicos es lo que lloran los civiles. La situación es muy difícil y no me alcanza ni para comer una vez al día, explica
Cadival, que también dice que el área que ocupa es frecuentemente atacada por las pandillas locales que se disputan el territorio. Si bien el hambre siempre estuvo presente, la violencia y los secuestros diarios son un fenómeno relativamente nuevo en Haití. Me levanto con miedo, ando con miedo y duermo con miedo. A veces aparecen los bandidos y empiezan a dispararse y tenemos que salir corriendo. Después regreso por mi mercancía. Yo no necesito al Estado para que me ayude. Para eso tengo a Dios. Lo que necesito es que baje el precio de los alimentos. Entonces, entendiendo el Estado fallido como un Estado frágil o débil, no tiene el control sobre su territorio debido a la pérdida de la fuerza. Entonces, si volvemos a la pregunta principal, nos encontramos con un país que depende de la ayuda externa porque sus instituciones son frágiles, porque no garantiza su funcionamiento. Es el país más pobre al oeste del Atlántico. Y es así que, en efecto, existe el vacío de poder, carece de capacidades para satisfacer necesidades básicas, la falta de legitimidad no garantiza su propio funcionamiento, las instituciones son frágiles, por lo que concluimos que es un Estado fallido en efecto.